es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria. Decíselo a Él, decíselo a Él. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre. Una vez más, una vez más. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre. Amén. Ahí donde estás, tómate un momento, dale gracias a Dios, decirle: Señor, yo quiero que charles conmigo esta mañana. Espíritu Santo, obra con total libertad y habla conmigo. Oh Señor, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh Señor, en tu misericordia conversa con nosotros. Que esta mañana sea una mañana, Señor, de reflexión. Una mañana en la que tu voz sea hablando a nuestro interior. Que el Espíritu Santo de Dios haga cosas extraordinarias entre nosotros. Te bendecimos, Jesús. Amén. Amén, sí, Señor. Toma tu asiento, por favor. Cuando miramos el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 2, encontramos una palabra. Es una reflexión de Dios. Quiere escuchar lo que le dicen del otro lado. Así que Dios le pregunta a Moisés y le dice: ¿qué es eso que tenés en tu mano? Y responde Moisés: una vara. La pregunta es: ¿qué es lo que tenés en tu mano? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con vos y conmigo? Revisemos qué era la vara en el caso de un pastor de ovejas. Así que podríamos comenzar diciendo que era una herramienta que le brindaba protección a las ovejas. Protección de los depredadores que podían lastimarla. Una herramienta que determinaba dirección, hacia dónde debían ir. Una herramienta que les brindaba cuidado pastoral. Y saben, en ninguno de estos tres casos las ovejas se daban cuenta que eran cuidadas. Hay cosas que a nosotros nos llaman la atención. Y por lo menos una de las que me llama la atención es que a pesar del cuidado del pastor de ovejas, que estaba de día y de noche, y estando de día y de noche cuidaba. Nosotros tenemos la experiencia de los que nos cuenta la Biblia acerca de David. Y en su momento se enfrentaba con un león, con un oso. Y simplemente las ovejas estaban ahí. Pero ¿hasta dónde podían comprender el cuidado pastoral que el que estaba a cargo de ellas estaba brindándoles? Vamos a hablar de una primera característica, pero una característica ahora pastoral. Vamos a dejar ahora las ovejas a un costado. Vamos a tenerla como la reflexión de lo que entraña en el corazón de Dios para traernos hoy a nosotros. Así que la primera característica que vamos a revisar de vara es la vara que Dios puso en nuestras manos. Cuando hablamos de liderazgo y hablamos de hermanos que todavía no son líderes, unos están siendo activos en el liderazgo, pero otros vienen de atrás y para ponerse activos dentro del liderazgo. Es que en realidad esta congregación necesita de muchísimos más líderes de los que tenemos. ¿Tenemos muchos? Sí. ¿Alcanzan? No. Necesitamos más.
Y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de empezar a activarnos, a prepararnos, a ocupar lugares, porque hace falta que el reino de Dios crezca. Cuando hablamos de la protección pastoral, ya sea en el liderazgo, en el pastorado de la congregación, hablamos de una sola cosa que da protección: formación. Necesitamos ser formados. Necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios, formados, trabajados, tallados. ¿Vieron cuando alguien está trabajando una piedra con el cincel? Está golpeando y golpeando y golpeando y golpeando, porque lo que quiere hacer es darle forma. De la misma manera, el liderazgo comienza a trabajar con los hermanos para darle la forma de lo que Dios está proyectando sobre sus vidas. Decirle al que está cerquita: Dios quiere hacer algo con vos. La segunda característica en la dirección pastoral, nadie la conoce, o nadie conoce cuando llega a dónde tiene que llegar si no sabe dónde va. ¿Sabés que una de las cosas que nosotros tenemos claro es que necesitamos, junto al liderazgo, tener dirección, saber la dirección de Dios, a dónde Dios quiere llevar a su pueblo? Es importante. No podemos funcionar sin la dirección de Dios y sin que la dirección de Dios sea transmitida a través del liderazgo. Por eso es que si no sabemos dónde vamos, nunca vamos a saber cuándo llegamos. Jamás. Necesitamos que la dirección de Dios esté sobre nuestras vidas. La tercera es el cuidado pastoral. Es el cuidado que no se aprecia, es el cuidado que no se ve. Así como en el caso de las ovejitas que no sabían y no entendían que alguien pudiera estar cuidándolas del peligro y de las situaciones que pasan alrededor. De la misma manera, la pastoral, el liderazgo, está orando por cada uno de los hermanos, de las hermanas, pidiéndole a Dios que esté fortaleciendo sus vidas y que el crecimiento pueda desarrollarse con toda la potencia sobre los hermanos. Eso forma parte de lo que no se ve. Pero lo que no se ve forma parte de aquello que es permanente. Siempre digo lo mismo y digo que nosotros cuando miramos el obelisco de Buenos Aires, sabemos dónde está, y cuando llegamos a la 9 de julio lo primero que vemos es el obelisco. Pero el obelisco, si no se mantiene, un día se va a caer. Tu casa y mi casa, si no se mantiene, un día se va a caer. Pero lo que no se ve forma parte de lo eterno, lo que Dios ha colocado dentro. Eso es lo más importante. Lo que el cristiano tiene es aquello que forma parte de aquello que está dentro del plan y del proyecto que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Vos sabías que Dios tiene proyecto para vos? Entonces, tocame a alguien y decirle: Dios tiene proyecto para vos. Quiero revisar junto a ustedes un pasaje que va de Mateo 25, desde el 14 hasta el 27. Lo vamos a leer rápidamente porque es un pasaje que habla de los talentos y yo quiero esta mañana conversar sobre esto. Mateo 25, 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos
arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 2 realidades: el que multiplica y el que esconde. Decile al que está cerca: el que multiplica y el que esconde. Decíselo, por favor. Podemos decir: el que trabaja y el otro. Dios llama a Abraham, Génesis 1, y dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Esto iba a requerir de valentía. Cada paso que damos por fe requiere de valentía. Dice la Biblia que sin fe, en Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Muchos cristianos no se animan a saltar sobre lo que no se ve. Lo seguro es más fácil. Lo que veo es más fácil. Pero no me animo a saltar en lo que no se ve, porque eso requiere de mi persona un paso de fe. ¿Hacia dónde doy el paso de fe? ¿Quién me va a sostener? ¿Sabes que el problema es que Dios quiere fruto? Dios quiere fruto. Decirle al que está cerquita: Dios quiere fruto. ¿Sabes qué eran los talentos? Monedas. Era el peso nuestro. Bueno, no era el peso nuestro. Este valía. Son dones espirituales. Son responsabilidades. Es dinero. Son capacidades. Es decir, que lo que está resumiendo el Señor en la parábola de los talentos tiene que ver con cosas que están y tienen que estar dentro de mí. Dice el Señor: no admito que no lleven fruto. Decirle al que está cerca: ¿sabes que Dios no admite que no lleve fruto? Dice Efesios 2:8: somos hechura suya, creado para buenas obras. Vamos otra vez a los talentos. Dice que el que había recibido 5 fue, negoció con ese dinero, ganó otros 5 talentos. El que había recibido 2, también negoció, consiguió otros 2. 2 me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía. Repetí conmigo: te conocía. Que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
La respuesta del Señor es demasiado dura. Y a mí me gustaría que juntos también reflexionemos sobre esto. Dice, siervo malo y negligente. Y luego dice, quítenle el talento que había escondido en la tierra y dénselo al que tiene 10. Mi pregunta es, ¿qué es lo que tenés en tu mano? ¿Qué característica Dios ha colocado en nuestras manos? En la vara que nosotros tenemos en el andar de la vida. Y si nosotros recordamos lo que dijimos recién, es una vara de protección, es una vara de formación en oración, es una vara de dirección, es decir, de liderazgo, es una vara de cuidado pastoral. Son características. Hay otras características. La segunda característica de lo que Dios puso en nuestras manos. Así que ahora les voy a proponer que reflexionemos juntos. A mí me gustaría que demos vuelta a esta historia y la pongamos al revés. La palabra deja claro que Dios dio conforme a la capacidad de cada uno. Es lo primero que necesitamos reflexionar. Dios no da al voleo y no le da a todo el mundo 5, 3, 4, 2, 1. No le da. Dios da según la capacidad de lo que podés manejar. Dios no te va a dar más de lo que podés manejar. Es decir, que Dios no te va a estar pidiendo más de lo que vos y yo podemos entregar. La segunda es, yo siempre digo, ¿no? Están los que se ahogan en un vaso de agua y los que se ahogan en un cuarto vaso de agua. Es un dicho, ¿verdad? Que no tiene que ver con esto, pero tiene que ver mucho con esto. Están los que tienen capacidades y las resuelven rápidamente, y están los que dan vuelta y dan vuelta y dan vuelta y pareciera que no encuentran cómo resolverlas. ¿Es así? Así somos los humanos. No podemos inventar nada. Así que a los que les cuesta un montón, Dios le va a dar poquito para que en ese poquito lo administre de la mejor manera. Y al que se desenvuelve mejor, le va a dar mucho para que se desenvuelva con ese mucho. Ahora, yo te hago una consulta, iglesia, liderazgo y no liderazgo. ¿Dios conoce todas las cosas? ¿Dios sabe de antemano todas las cosas? Ahora yo te pregunto esto. ¿Dios no sabía que al que le había dado 5 le iba a dar 5? Respóndeme. Sí que sabía. ¿Dios no sabía que al que le había dado 2 le iba a dar 2? ¿Dios no sabía que el que le había dado 1 no le iba a dar nada? Dios lo sabía. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué esta palabra tan fuerte y tan dura de Dios a este que no le había podido dar nada? Y entonces pienso, Norberto piensa y dice, ¿no habrá sido una forma de apostar de Dios una vez más por alguien en el que había mezquindad, falta de compromiso, falta de pasión, falta de fe, etcétera, etcétera? ¿No habrá sido que Dios quiso de alguna manera decir, no me va a dar nada, pero quiero darle una oportunidad? Todos en la vida necesitamos una nueva oportunidad, ¿verdad? Decile al que está al lado tuyo, ¿necesitas una nueva oportunidad? Cada uno de nosotros necesitamos una nueva oportunidad. Y creo que a este que le había dado 1, Dios dijo,
yo sé que no me va a dar nada, porque conozco el futuro, pero sin embargo, quiero que Él resuelva y lo tenga en la mano, a ver si se despierta, a ver si lo hace, a ver si se anima, a ver si pega un salto de fe. Los hombres de Dios debemos saltar al vacío, movernos por fe. Saltar los no puedo. ¿Cuántos no puedo tenemos? ¿Cuántos tienen no puedo? ¿Cuántos? Hay muchos que tienen no puedo. Ahora necesitamos saltar los no puedo. Y en la vida tenemos que saltar los no puedo. Los saltamos en la economía y decimos, bueno, a ver cómo hago, a ver cómo pido unas extras, a ver cómo encuentro algún trabajo distinto o puedo hacer algún trabajo extra en algún lado porque tengo que pegar un salto, porque quiero conquistar aquello y todavía no lo puedo hacer. Cada uno de nosotros nos esforzamos y Dios está anhelando que su pueblo sea esforzado y además valiente. Decirle al que está al lado, ¿sos esforzado o esforzada y valiente? Decíselo, por favor. Pastores, líderes, hermanos de la congregación, te pregunto, ¿qué es lo que tenés en tu mano? ¿Qué es lo que Dios te dio? Usalo y salta al vacío, móvete por fe. Porque si te pones a pensar y voy a poder, y mis tiempos me van a dar, y lo que Dios está pidiéndome de alguna manera, no, mejor no lo hago. No sea cosa que Dios esté poniendo algo en tu mano y en mi mano, pensando que te va a dar una de las últimas oportunidades. Dios tiene cosas para hacer con nosotros y las quiere hacer con vos. Este hombrecito que había recibido uno hace una reflexión y le dice, Señor, sabías que eras duro, sabías que todo lo podés hacer desde el principio hasta el fin, sos un Dios de milagros y tuve miedo. Tuve miedo en equivocarme, tuve miedo en hacer las cosas mal, tuve miedo. Si hay algo que Dios está queriendo es que vos te atrevas y des el salto. Tócalo, por favor. Atrévete. Da el salto. Necesitamos dar el salto. Necesitamos dar el salto. Necesitamos movernos por fe. Esta no es una iglesia que se mueve por vista. Esta no es una iglesia que se mueve por el olfato. Esta es una iglesia que se mueve por fe. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando el Señor los deja, porque ¿sabes? Algunos decimos entre nosotros y pensamos, cuando estamos viviendo la crisis, decimos, ¿qué habrá pasado? ¿El Señor se habrá olvidado de mí? ¿Por qué el Señor no cambia esta realidad y el Señor la hace diferente para mi vida? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Quiero contarte que un día el Señor se queda orando y le dice a los discípulos, vayan del otro lado. Y cuando iban navegando los 12 discípulos para llegar del otro lado, se desata una terrible tempestad. ¿Se acuerdan? Y en esa tremenda tempestad, los discípulos estaban diciendo, nos ahogamos acá. Esto en cualquier momento se hunde. Y tuvieron miedo. Era la noche cerrada y de repente, allí con el reflejo de la luna, seguramente ven a alguien que viene caminando sobre el agua y gritan, ¡un fantasma! Y Jesús dijo, no soy un fantasma, soy yo. El mar estaba embravecido. Tal vez los discípulos estaban agarrados al mástil porque no había demasiado para agarrarse. Y cuando se acerca Jesús,
Pedro dice, Señor, quiero ir con vos. Y Jesús le dice, dale, vení. Y allí está Pedro, que está caminando sobre el mar, que lo está mirando a Jesús, pero en un momento determinado quita la vista de Jesús y comienza a hundirse. Y grita, Señor, salvame. Y el Señor lo toma de la mano. Pero mi pregunta es, ¿dónde estaban los 11? Si vos hubieras sido parte de los 11 que quedaron adentro de la barca, ¿vos no hubieras querido vivir la experiencia de Pedro de caminar? A lo mejor los 11 tenían temor, tenían miedo. A lo mejor estaban atónitos, todavía agarrados al mástil porque los había invadido el problema que estaban viviendo. Pero uno dijo, yo quiero ir a caminar con vos. ¿Cómo me hubiera gustado en lo personal que los 11 se hubieran dicho, Señor, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también? Sin embargo, eso no pasó. Solamente uno caminó. Quiero decirte que vos podés estar del lado de los que le conocen a Dios. Uno que se animó a decir, Señor, es difícil, pero quiero pegar el salto con vos, por fe. Y otro que sería la mayoría, que se quedó en la barca diciendo, acá estoy más seguro. ¿Te animás a saltar por fe esta mañana? No saltamos. Estamos dentro de los 11 nada más acá. ¿Te animás a saltar por fe? Dios tiene cosas para hacer con vos y conmigo. El de un talento le dice, Señor, te conocía. No le conocía. No le conocía. ¿Sabes que muchos creen que le conocen a Dios y no le conocen? ¿Sabes que muchos viven la experiencia de saber quién es Dios y leen en la palabra los milagros y le oran a Dios y no le conocen? Tócamelo al que está cerca y decirle, ¿vos le conocés a Dios? ¿Sabés que Saulo creía que le conocía a Dios? Iba camino a Damasco porque quería encerrar a todos los cristianos. Él dijo, yo conozco al verdadero Dios. Y respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. ¿Sabes que nosotros podemos estar infectados de ese andar? Porque un cristiano no puede respirar ni amenazas, ni que le vaya mal al otro, ni que el otro tenga problemas y que el otro esté pasándola mal. Decirle al que está cerca, ese no es un cristiano. Si vos y yo venimos a un lugar como este, venimos porque estamos esperando un abrazo. Saulo se había olvidado del abrazo. Así que Dios, como tenía misericordia y tenía planes con él, lo toca y él cae a tierra ciego. Y Dios le dice, ¿por qué me perseguís, Saulo? Señor, ¿quién eres? El que decía que le conocía, le pregunta, ¿quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien vos perseguís. Necesitamos cambiar lo de adentro para que lo de afuera cambie. Yo necesito cambiar mi interior. Si yo no cambio mi interior, la cáscara no cambia. Y muchas veces la cáscara da señales de conductas que los demás pueden mirar y decir, qué bueno que es.
pero por dentro no está lo que Dios está queriendo. Eso forma parte del liderazgo y forma parte de los que anhelamos liderazgo. Necesitamos que Dios haga una obra en nuestro interior para que el exterior sea verde. ¿Saben? Saulo sigue creyendo todavía, antes del toque del maestro, que él era perfecto. Pero nadie va a saltar por fe si no ama a Dios y no ha tenido la oportunidad de conocerle. Cuando vos ves a alguien que no se involucra en nada, es porque no se anima a saltar al vacío de lo que Dios tiene y de los proyectos que Dios tiene. Iglesia, abrí tus ojos a lo espiritual. Necesitamos que Dios cambie nuestras vidas y que Dios cambie a las personas que vienen y que nos visitan y nos acompañan, por las que estamos muy contentos. Y de paso dirán, ¿a dónde me metí? ¿Qué está pasando acá? Es que hoy estamos teniendo una reunión de liderazgo y de los que están anhelando ser líderes. Necesitamos que la cáscara diga lo que está dentro y lo que está dentro diga lo que se ve por fuera. Dios tiene cosas para hacer con vos, tócamelo. Dios quiere hacer cosas con vos. Te pregunto, ¿vos lo conocés a Jesús? En 2 Timoteo 1:12 dice el apóstol Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro, Él es poderoso para guardar mi vida. ¿Saben? La Biblia habla de fruto. Y cuando hablamos de fruto, inmediatamente hablamos de árbol. Y cuando hablamos de árbol, lo primero que aparece son las hojas. Y cuando miramos las hojas, vemos el verdor. Es el vestido del árbol. Es el verdor. Así que podríamos decir, es la elegancia. Algún otro árbol podría preguntarle, che, ¿quién te vistió? ¿Cómo son los diseñadores esos? Díganme un diseñador. Piazza. Che, ¿quién te vistió? ¿Piazza? Podrían preguntarle los demás árboles a ese, porque les gustaría parecerse. La segunda característica del árbol es la flor. Y esto nos habla de la belleza y del perfume. Forma parte de la flor. Y en tercer lugar, el fruto. Es el que va a posibilitar la posibilidad de la reproducción de la semilla. Y es la posibilidad que va a traer hacia el alimento en lo personal. Dos características. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos del cristiano, hablamos de la elegancia, hablamos del perfume, hablamos de la flor, pero también hablamos del fruto que Dios está pidiendo sobre nosotros. Dice el versículo que estábamos leyendo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así como el árbol tiene características, los cristianos debemos tener características. Y el fruto, la flor, el perfume y la reproducción a través de nuestras propias semillas que sembramos y plantamos,
forman parte de la vida del cristiano, forman parte de la vida del líder, forman parte de los pastores, forman parte del reino de los cielos. Te pregunto una vez más, ¿qué es lo que tenés en tu mano? Y a lo mejor vos decís, si fueras pastor de ovejas dirías, una vara. Pero a lo mejor sos un mecánico, un médico. Tenés un oficio, cualquiera sea, y Dios te pregunta, ¿qué es lo que tenés en tu mano? Y a lo mejor lo que tenés en tu mano en ese momento es un serrucho. A lo mejor lo que tenés en tu mano es una llave. A lo mejor lo que tenés en tu mano es un bisturí para operar. Y Dios te pregunta, a ver, iglesia, ¿qué es lo que tenés en lo espiritual? Para que el reino de Dios crezca, para que se multiplique, para bendecir a otros, para acompañar a otros, para sostener a otros, para fortalecer a otros. ¿Qué es lo que vos tenés en tu mano? Tócamelo el que está cerca y decirle, ¿qué tenés en tu mano? Lo primero que vos y yo necesitamos tener en nuestras manos es protección. Vos y yo hemos sido llamados para formar a otros. Las escuelas de vida son las que nos están ayudando a desarrollarnos y crecer y dar los primeros pasos. Las casas de amistad están ayudándonos a crecer y dar los primeros pasos. En lo personal y en lo particular, Dios te dice qué es lo que tenés en tu mano. Y a lo mejor tenés en tu mano la posibilidad de orar por alguien que te está necesitando. A lo mejor tenés la posibilidad de abrirle la palabra a alguien que está con suma necesidad y necesita una palabra que lo bendiga, que lo aliente, que lo afirme, que lo fortalezca, que traiga un tiempo nuevo, diferente sobre su vida y sobre toda la familia que toca. Y Dios te pregunta y me pregunta, ¿qué es lo que vos y yo tenemos en nuestras manos? La segunda palabra que encontramos, de las que venimos describiendo, es dirección. Para tener dirección necesitamos saber dónde vamos. Y vos y yo no sabemos dónde tenemos que ir. Hace falta que le clamemos al Señor para que el Señor traiga dirección. Señor, ¿cómo hago con la casa de amistad que estoy teniendo? ¿Cómo hago con el grupo de niños que estoy teniendo? ¿Cómo hago para hacer esto? ¿Cómo hago? ¿Hacia dónde tengo que llevar al pueblo que pusiste en la mano mía? La dirección forma parte de lo que Dios pone en nuestras vidas para que pueda llevar a las personas al mejor lugar. Cuidado. A lo mejor alguien te llamó en algún momento y te dijo, ay, no sabes, mirá, no podrás venir un ratito porque estoy necesitando que me ayudes y me traigas una palabra y ores por mí. Y del otro lado del teléfono dice, no, mirá, imposible. Le prometí a mi suegra que iba a tomar unos mates. No puedo. Lo pastoral tiene que ver con lo que está dentro, lo que Dios ha puesto. No lo podemos crear. No podemos crear lo que no está. Lo que está tiene que fluir. Yo no lo puedo parar. Es algo que brota. Es algo que se expande en mí. Y si hay alguien que me llama, sí, no puedo ir ya, pero dame 20 minutos, estoy en tu casa. Porque yo no puedo parar lo que Dios ha colocado dentro de mí. Pregúntale al que está cerca tuyo, ¿vos podés parar lo que está dentro tuyo? Una vez más, revisemos los talentos de una manera diferente. El que recibió uno, no dio nada. El que recibió 2, multiplicó en otros 2. El que recibió 5, lo multiplicó en otros 5.
es que invertir en el reino forma parte de lo que el Señor ha implantado en tu corazón. Mateo 28, 19 y 20. El Señor le dijo a los discípulos: vayan, hagan discípulos. Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñenle todas las cosas que les he mandado. ¿Tenés tu mano por ahí? Haceme una seña así. Dijimos que los talentos, al que le dio uno, pone así uno. No tuvo nada para darle a Dios. Pone así tu mano. No tuvo nada para darle a Dios. Porque lo guardó en la tierra. No se lo quedó para sí. Lo puso en la tierra. Al que le dio 2, ahí va, lo multiplicó en otros 2. Así que ahora son 4. Y al que le dio 5, ¿qué pasó con ellos? Lo multiplicó en otros 5. Ahora yo tengo un problema, resuélvanmelo por favor. Porque si yo no me equivoco, vos tenés 10 dedos, ¿no? Y yo también tengo 10 dedos. El problema es que al que le había dado los 5 que se hicieron 10, le dio uno más del que había escondido. Y dijo: dénselo al que tiene 10. ¿Cómo hacemos? ¿No tenemos más dedos? ¿Cómo hacemos? ¿Sabés qué nos enseña la palabra acá? Es que el Señor quiere sobrepasar todo lo que Él te dé. Él quiere sobreabundar en tu vida, en tu familia, en la economía, en todas las cosas que Dios nos da. Él quiere sobrepasar. Es que Él sobrepasa todo lo que nosotros pensamos. Y si vos te esforzás, y si vos le das todo al Señor de lo que vos le has dado y de lo que Él te ha pedido, el Señor va a sobreabundar. Qué contrasentido, ¿no? El del 1 que se lo quitó. Porque dijo: ya está, le di la oportunidad otra vez. Y otra vez falló. Y el de 2 y el de 5, que fueron capaces de multiplicar. Mi pregunta es: ¿por qué no lo ayudó un poquito al que tenía 4? Para que tenga 5. ¿Por qué? ¿No te preguntas vos esto? ¿Sabes por qué? Porque el Señor dijo: yo voy a darle de acuerdo a la capacidad de cada uno. Así que a lo mejor el que tenía 4 podía dar 4. Y si le daban 5, no lo podía llevar. Pero al que tenía 10, Dios dijo: a este le doy uno más, porque le voy a poder pedir por los 11. Dios tiene cosas para hacer, iglesia, con vos y conmigo. Dios quiere hacer cosas con vos y conmigo, enormes, 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 enormes. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que vos tenés ahora en tu mano? ¿Tenés más de lo que pensabas o tenés menos de lo que pensabas? Es una reflexión individual que necesitamos que la palabra nos haga pensar. Pero hace falta que todo lo que el Señor ha puesto en tus manos sea de bendición para otros y sea de multiplicación. ¿Cómo quiero terminar, aunque no voy a terminar todavía? Quédate con la imagen de los 10
y del que está queriendo ver cómo puede levantar uno más. Porque por ahí hay alguien que tiene 6 dedos y lo puede lograr. Pero la mayoría de nosotros tenemos 5 y 5. Alguno a lo mejor se descalza y levanta el dedito gordo del pie para decir: acá tengo el sexto. Dios tiene cosas para hacer. ¿Cuánto tenés ahora en tus manos? Lo que vos tengas es lo que Dios quiere usar. No lo que te falta, sino lo que Dios te dio. ¿Y sabes cómo podemos hacerlo? Solamente por fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos habla acerca de la fe, como los versículos que voy a leer. Es por la fe. Es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es certeza de lo que esperamos. ¿Qué estás esperando vos y yo? Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. 1 Juan 5:4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dentro de un poquito lo vamos a leer. Pero me quiero adelantar, porque vos y yo nos movemos por fe. Tócamelo al que está cerca. Vos me entendés, decile, vos me entendés. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Hebreos 11:6, el que me adelanté, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Uy, tocámelo al que está cerca allí. Tocámelo. Decirle, no andamos por vista, no andamos por vista. ¿Sabés dónde tenemos que andar por vista? En la vereda para no caernos. Pero la iglesia no puede andar por vista, tiene que caminar por fe. Desarrollarse por fe, bendecir por fe, pegar el salto al vacío por fe, decir, no se puede, ¿qué no se va a poder? Por fe avanzo a lo que vos tenés para mí. Sí, Señor. Y 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista, es el que leí, perdón. Josué 1:9. ¿Querés ponerte de pie? Dios le dice a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque voy a estar con vos a donde quiera que vayas. ¿Sabés, iglesia? Es la palabra de Dios la que nos sostiene, la que nos bendice, la que nos fortalece, la que trae sobre nuestras vidas el poder de Dios. A mí me gustaría que te juntes entre 3, 4. A mí me gustaría que pegues un salto al vacío esta mañana y empieces a hablar en lenguas allí. A lo mejor nunca lo hiciste. Empecé a hacerlo. No entiendo. Bueno, pega el salto al vacío. Será el momento de practicarlo y será el momento de decir, Señor, acá estoy. Vamos, quiero pegar el salto a lo desconocido. Es por fe, no es por vista. Decirle al que está cerca, no es por fe, es por vista. Al revés. ¿Dijiste eso? Ah, no es por fe, es por... Es por fe y no es por vista. Así que pega el salto por fe.